La cavidad timpánica. ¿Qué hay en la cavidad timpánica? ¿Qué podemos encontrar? Los huesecillos. ¿Cuáles son los huesecillos? Ok, de afuera hacia adentro, martillo, yunque y estribo. Yo soy re malo dibujándolo, lo voy a poner aquí. Martillo, yunque y estribo. ¿Cuáles tienen músculos? El martillo y el estribo. Porque este se articula, entonces no necesita músculo. El movimiento este genera el movimiento como tal, que está aquí en la mitad, que es ¿cuál? Del yunque, ¿vale? Entonces el yunque como tal no tiene músculo. ¿Cuáles músculos tenemos acá? El del martillo, ¿cuál es? Es el tensor del tímpano, que está inervado ¿por quién? Por el trigémino. El trigémino es ¿qué barrio? Bueno, y el estribo está inervado porque tiene una musculación que es ¿cuál? La musculatura. El músculo del estribo o el estapedio es lo mismo. ¿Sí? ¿O el estapedio? Sí. ¿Y ese está inervado por quién? Por el facial. ¿Vale? Entonces, inicialmente, si le piden la musculatura, ya saben que el tensor del tímpano por el trigémino y el del estribo por el facial. ¿Listo? Bueno, y resulta que aparte de eso, el oído medio tiene un espacio o un conducto, llamémoslo mejor, que nos sirve para regular presiones. ¿Cómo se llama ese conducto? La trompa de Eustaquio, ¿vale? La trompa de Eustaquio. ¿Que conecta con qué? Okay. Entonces, si no estoy mal, aquí están las juanas y aquí se encuentra la nasofarina, ¿vale? ¿Sí? ¿Claro? Listo. El epitelio acá siguiendo después de la membrana es un epitelio plano simple y a medida que vamos andando el epitelio pasa a ser ¿qué? Epitelio respiratorio. ¿Cuál es el epitelio respiratorio? Ok, el epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, con células ciliado con células caliciformes. ¿Qué más voy a encontrar ahí? ¿Qué más? Acá en esta zona, ¿qué voy a encontrar? Las células caliciformes, ¿no? Bueno, aparte de las células caliciformes, ¿qué más hay? El anillo, aquí se encuentra un anillo. ¿Cuál anillo? El de Waldenio, ¿vale? El anillo de Waldenio. Vamos a ver sistema linfático, ¿vale? Las amígdalas faríngeas, tubáricas, ¿sí? Entonces llegan acá y hacen contacto con el sistema linfático, con ese anillo, con el anillo de Waldenio. ¿Para qué me sirve? Ya lo dije. La trompa de Eustaquio, ¿para qué? Regular presiones de aire. Entonces, cuando usted bosteza o abre la boca, está regulando la presión de aire. ¿Listo? Bueno, y luego este estribo choca aquí con una ventana que se llama ¿cómo? ¿Ventana qué? Ventana oval. Y luego ya vendríamos, o ya veríamos lo que es el oído interno, que está conformado ¿por qué? Es un aparato, el aparato vestíbulo coclear. Entonces tiene una porción vestibular y una porción coclear. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora sí, el oído interno tiene a su vez tres componentes. Un componente óseo, un componente membranoso y un componente sensitivo. Entonces empecemos con el componente óseo. ¿Cuál es el componente óseo de la porción auditiva? Componente óseo. Entonces, auditivo sería ¿cuál? Cóclea. Ok, la cóclea. ¿Cuál es el hueso donde se incrusta el oído? ¿Cómo se llama ese hueso? El hueso temporal, ¿vale? Hueso temporal. Ok, y la vestibular, ¿a quién tiene? Pero como tal, el componente óseo, ¿qué vendría siendo? El vestíbulo, ¿vale? El vestíbulo y los conductos semicirculares óseos. ¿Sí? ¿Claro? ¿Qué es lo que vemos acá? Cóclea, vestíbulo, conductos semicirculares óseos. ¿Cuántos son? Son tres: superior, posterior y lateral. No los dibujo porque soy re malo dibujando los estos, pero les traje la imagen. ¿Sí? Entonces, eso es el componente óseo.
Y si ellos estén incrustados en la porción petrosa del hueso temporal. Bueno, el de la cóclea está más en el peñasco del temporal, ¿sí? Y en cambio el vestibular sí está en la porción petrosa. Bueno, membranoso, el componente membranoso. Entonces, componente membranoso auditivo, ¿cuál vendría siendo? El conducto coclear, ¿vale? Conducto, ya lo vemos, conducto coclear. Vestibular, ¿qué vendría siendo? Sáculo y utrículo. Sáculo y utrículo. ¿Y los conductos semicirculares cómo los llamamos? Pues conductos semicirculares membranosos. Aquí hay conductos semicirculares óseos, aquí va a ser conductos semicirculares membranosos. Membranosos. ¿Qué es esto? Aquí ahorita, bueno, si llegamos y le hacemos un corte, se va a ver esto. Y acá se va a encontrar el conducto coclear, ¿sí? Este vendría siendo el conducto coclear. Ahorita lo vemos en histología para que sea más claro, ¿sí? Bueno, ya dijimos componente óseo, ya dijimos componente membranoso. ¿Cuál falta? ¿Qué componente falta? El componente sensitivo, listo. Componente sensitivo. A nivel auditivo, ¿quién lo conforma? Ok. Órgano de Corti. El órgano de Corti tiene a su vez tres componentes. ¿Cuáles vendría siendo? Entonces, todos van a tener una membrana. Aquí esta membrana, ¿cómo la llamamos? Membrana tectóide. Entonces, membrana tectóide. Ahorita la vemos. ¿Qué más vamos a ver? Células. ¿Qué tipo de células? Ok, entonces, células de sostén y células sensitivas o neuroepiteliales ciliadas, ¿sí? Que son las que captan, en este caso, el sonido, ¿vale? Y células ciliadas. También se le pueden llamar células receptoras y no receptoras, ¿vale? Es lo mismo. Ok, a nivel vestibular, bueno, ¿y qué se encarga de percibir esto? Sonido, ¿vale? Sonido. A nivel vestibular, si miramos dentro del sáculo y el utrículo, ¿qué tenemos? Máculas. Son dos máculas, la mácula sacular y la mácula subcular. Máculas. ¿Qué tienen las máculas? Lo mismo, tres componentes. ¿Cuál es el componente que cambia? La membrana. De resto, igual. Células de sostén, células sensoriales. ¿Cómo se llama la membrana acá? Si es mácula, membrana otolítica. ¿Vale? Membrana otolítica. Y lo mismo, células de sostén y células sensoriales, ciliadas, receptoras. Y nos falta un componente de aquel vestibular. Bueno, no dijimos. Esta parte de las máculas que detectan los cambios en los movimientos circulares o rectilíneos. Rectilíneos, esto. ¿Vale? Entonces, detecta cambios en los movimientos rectilíneos ¿de qué? De la cabeza y cuello. Listo. Y viene, ¿cuál nos falta? Las crestas ampulares. Crestas ampulares. Las crestas ampulares tienen lo mismo, tres componentes. ¿Qué es lo que cambia? La membrana. ¿Aquí cómo se llama la membrana? Una cúpula. Es lo mismo que ya, células de sostén y células receptoras. ¿Qué capta este?
movimientos circulares de cabeza y cuello. Circulares. ¿Sí? ¿Claro? El orden, componente óseo, membranoso y sensitivo. ¿Sí? Claro, para poder pasar ahora sí a las láminas. No vayas a borrar. Bueno. Si quieren al final le toman foto. Estamos en sesión fotográfica. Aloha. Entonces miren, me fui al componente auditivo. ¿Se acuerdan que yo les hice aquí el dibujito del corte transversal de la cóclea? Es esto. Componente óseo, componente membranoso y componente sensitivo. ¿Vale? Puse esta lámina para resaltarles algo. La cosita de allá arriba. ¿Cómo se llama esa cosita de arriba? ¿Qué es? Esto. Que la profe dice que pueden llamar a su hijo o su hija así, de cariño le ponen helicotrema. ¿Cuál es la función del helicotrema? Permitir el paso de la perilinfa, de la membrana, de la rampa vestibular a la timpánica. ¿Vale? Esa es la función principal. Listo. Vida real, esto es lo que tenemos. Lo otro era una imagen que saqué de internet, esto lo llegáis, esto es lo que hay. Entonces aquí se nos pierde el helicotrema, no lo alcanzamos a ver. ¿Qué vemos? Componente óseo. ¿Cuál componente óseo? Este. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cóclea. ¿Qué vendría siendo? La porción petrosa del hueso temporal. ¿Vale? Si vemos acá sangre es porque ahí hay médula ósea. ¿Listo? Van a ver eritrocitos. Bien, ¿qué más? Esto es el modiolo. ¿Qué es el modiolo? Entonces resulta, voy a borrar un pedacito, borra por acá.